El canal del Congreso presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el tema de hoy es Descubriendo Talentos. Comenzamos. Vivas, libres y sin miedo. Hoy queremos hablar sobre la importancia de reconocer nuestros talentos y fortalezas, ya que es el camino para generar un cambio transformador en nuestras vidas. Conoceremos historias inspiradoras que nos motiven a seguir adelante y donde el apoyo emocional y profesional es fundamental, ya que nos ayuda a procesar nuestras experiencias, superar los traumas y comenzar a reconstruir nuestra autoestima. Por ello es importante explorar e identificar nuevos intereses, fomentar el autocuidado a través del bienestar físico, emocional y espiritual. Y por último, establecer metas alcanzables y celebrar los logros conseguidos. Esto nos ayudará a mantener la motivación en el camino de reconstrucción. Descubrir nuestros talentos y fortalezas será, pues, un proceso enriquecedor y transformador. Hoy, en Vivas, Libres y Sin Miedo, nos visitan Tania Rodríguez Zafra, directora general de la Asociación Ayuda en Acción México, y Maya Zapata, actriz, cofundadora y ex representante de Poder Prieto. Para hablar del tema de hoy, nos acompañan en el estudio Maya Zapata y Tania Rodríguez. Bienvenidas, es un gusto tenerlas como invitadas. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar diciendo que quizá estamos en el momento histórico en que más personas pueden explotar sus talentos y escoger distintos caminos para su vida. Pero la realidad es que también existen muchas barreras estructurales para que esto sea una realidad para muchas personas. ¿Por qué creen que es esto? Porque así funciona el mundo. Siempre. Lamentablemente. Empezando por ahí. Exacto. Sí, creo que cada industria es un pequeño reflejo de cómo funciona el sistema mundial, ¿no? Los países en mayor ventaja, ¿no? O sea, los países del norte global tienen mayores recursos para enfrentarse a estos obstáculos a los que se enfrenta la gente, pero precisamente porque están en una mayor ventaja estructural frente al resto del mundo. Entonces, sí es un trabajo que se tiene que hacer. Es lamentable que tengan esas ventajas a partir de la colonización y el despojo que durante que la historia pues, nos muestra a dónde los ha llevado, pero también son un excelente ejemplo de cómo efectivamente se pueden revertir estas estructuras que oprimen a tantísimas personas, ¿no? Yo diría que a todas las personas de distinta manera, pero sí creo que hay que concentrarnos en las personas que están en mayor desventaja. Por supuesto, y es indudable que además como esta narrativa hegemónica es la misma que nos ha llevado a creer que justo tú puedes y no existen barreras y entonces pues qué fácil es decirlo desde esos privilegios, ¿no? Tania, ¿tú qué opinas? Pues sí, que así es el mundo, pero efectivamente considero que todo viene desde la desigualdad, la pobreza y la inequidad en la distribución de los recursos de toda índole, ¿no? Totalmente. Y entonces eso nos lleva a lo que comentaban ustedes, de las condiciones de desigualdad, ¿no? Y vulnerabilidad que eso nos provoca, ¿no? Y esa es la causa estructural, que al final en todos lados, en las leyes, en las acciones, en lo social, en lo político, en lo económico, realmente siempre hay grupos, ¿no? Antagónicos y que no volteamos a ver al otro. O sea, al final no nos ponemos en la situación del otro y hay veces que hasta se nos olvida que hay un mundo paralelo, ¿no? Que desde nuestra posición de privilegio olvidamos que existe otro mundo en el que hay mucha necesidad y que necesitamos trabajar. Sí, totalmente. Y eso me lleva también a pensar que muchas veces creemos que todos nuestros logros son gracias a nosotros mismos y nuestro esfuerzo, cuando la realidad es que hay todo un sistema detrás que probablemente refleja los privilegios que tuvimos, ¿no? O sea, como a qué tipo de escuela fuiste, la educación que recibiste en casa, el capital cultural, pues también como todas estas cosas son muy importantes. Por eso creo que también es importante hablar del concepto de meritocracia que platicábamos antes de entrar. Entonces, Maya, ¿nos querrías platicar un poquito de esto? Pues sí, efectivamente el concepto de meritocracia es uno de los conceptos que tenemos que tener claros a la hora de entender cómo nos enfrentamos a esos obstáculos, ¿no? Para empezar,
Por supuesto, es importante reconocernos individualmente el valor que tiene nuestro esfuerzo por conseguir las cosas, sin lugar a dudas. Me parece muy importante reconocérnoslo y reconocerlo en las demás personas. Pero así de importante es también entender cuáles son esos obstáculos estructurales a los que nos enfrentamos todos en mayor o menor medida y cómo principalmente los grupos que se encuentran en mayor desventaja sufren las opresiones más tremendas por esta desigualdad de la repartición de las riquezas y del poder que termina pues devengando en una serie de conflictos sociales gravísimos que vivimos todos y que padecemos al final todos, ¿no? Que tiene que ver con la delincuencia, con la violencia en general, con con esta sensación de poca felicidad, porque no es una cuestión nada más de hay que ser felices porque sí, vivimos en un mundo feliz, sino más bien entender por qué el estado de bienestar, esta sensación de bienestar en las personas y el estado de bienestar que proveen los países hace una diferencia para las personas, ¿no? Y cómo nos hace una diferencia para las sociedades y cómo sociedades contentas o sintiéndose bien pueden generar un mundo más pacífico. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que ver con respecto a la meritocracia en particular es entender que sí, nuestro esfuerzo es sumamente valioso, pero también es porque tuvimos muchas ventajas estructurales que nos han llevado al lugar a donde estamos viviendo hoy y que eso es importante reconocerlo para continuar avanzando en las cosas que necesitamos poner en práctica para corregir estas desigualdades. Creo que hay dos puntos fundamentales de lo que estás tocando, ¿no? En primer lugar, creo que sí, es importantísima esta doble vertiente, reconocer los privilegios, pero al mismo tiempo reconocer nuestros esfuerzos, Sí. ¿no? Porque también nos ha costado mucho llegarlo ahí, llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, es particularmente importante que tampoco minimicemos lo que logramos, ¿no? Porque justo todos nos enfrentamos a diferentes retos y eso es importante. Pero segundo, también del tema de la felicidad que mencionabas, me parece muy, muy importante reconocer que también esta narrativa de ciertos talentos que nos hacen más felices también viene de las mismas imposiciones de las que ya estábamos platicando, ¿no? No sé, Tania, ¿tú qué opinas? Pues sí, también coincido contigo, Isolda, lo de la meritocracia. Creo que, híjole, es un término que igual, dependiendo a quién lo use, ¿no? Ese es el contexto, pero creo que en este espacio seguro de mujeres podemos decir que sí, realmente eso es un mérito, estar incluso aquí, ¿no? Y mujeres, no solamente ahí. Entonces, creo que sí, el reconocernos, ¿no? El valorarnos, valorar a los demás en esta parte del esfuerzo que estamos haciendo y con mujeres que sí al final nos toca remar contra corriente y trabajar doble, ¿no? Para asegurar esta parte, sí es como importante reconocerlo, pero también que todos los podemos tener, solamente hay que dar una oportunidad y en eso tenemos que trabajar también. Sí. Yo creo que hay que diferenciar entre el mérito y la meritocracia. Exacto. Es decir, el mérito es algo que tenemos que reconocernos, que nos sirve emocionalmente, nos da valor, nos sube la autoestima, eso está muy bien, pero entender que la meritocracia es un sistema, ¿no? Y que entonces, claro, reconocer que tanto tú como tu grupo está en ese lugar por ventajas estructurales. Son cosas distintas. Y esta distinción me parece fundamental, ¿no? Justamente para que nos reconozcamos, pero también trabajemos para romper estas barreras estructurales de las que me gustaría platicar con ustedes en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. $15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales. Tan solo un 1% de ellas han pedido alguna vez ayuda profesional. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Yo antes pensaba que uno tenía que ser muy fuerte y resistente y que la resiliencia era fortaleza y resistencia, y no es así. Resiliencia viene de resiliere, que significa rebotar, rebotar a tu forma original.
Y yo, para poder ser una persona resiliente, tienes que saber cuál es tu forma original y esa la determinas tú. Algo que se me hace muy importante a la hora de desarrollar talentos es como este enfoque de como genuinamente dedicarte a ello, de que si vas a dar algo, vas a dar el 100 en el momento en el que lo das, porque si no, siento que solamente estás como no dando todo lo que podrías y eso genera que no generes tantas habilidades. Entonces, el momento más feliz de mi vida, que era cuando yo era niña, estaba rodeada de mi familia, de mis hermanos, y yo tenía un sueño. Y ese sueño me hacía ser la mujer Hércules, la mujer maravilla, y me hacía ser la mujer más poderosa. Cualquier plataforma que le dé una voz a una mujer me parece que ayuda de cierta manera. Y una voz a una mujer más que nada para opinar y para poder hablar de las cosas que a nosotros nos afectan, como en el debate, que te enseña a discutir, que te enseña el pensamiento crítico, que te enseña a hablar con otras personas y a no tenerle miedo un poco a llevarle la contraria. O sea, nunca me he sentido silenciada específicamente por ser mujer, o sea, algo que te da claramente, esta vez, esta persona me dejó de dar voz o voto por ser mujer. Sí es más difícil a veces al ser mujer que te escuchen y que te tomen en serio, particularmente por este lado como más emocional que creo que tenemos muchas mujeres acerca de ciertos temas, particularmente temas que nos involucran a nosotros, temas de feminismo. El hecho de que sea algo personal para nosotras creo que sí hace mucho más diferente que estas emociones se tomen en cuenta como tan valiosas como un argumento completamente serio, completamente racional. El objetivo principal cuando tienes un niño, que fue lo que me sucedió a mí para entrar en el deporte y llegar lejos en cualquier cosa, es que primero te enseñen o te hagan darte cuenta que el que tiene que hacer ese esfuerzo es uno mismo. El apoyo que te pueden brindar los padres y que a mí me lo sembraron fue para que yo me diera cuenta y yo lo hiciera. Sistemáticamente hay varias barreras que impiden a las mujeres desarrollar sus talentos porque vivimos en México, que es un país que genuinamente es bastante misógino en ciertas cosas. El ámbito específicamente del desarrollo de habilidades tienden a disminuir mucho a las mujeres viéndolas incapaces o viendo esto como un desperdicio de tiempo porque no son habilidades que generalmente considerarían bajo este como espectro misógino que sean como útiles para la mujer. Si una mujer constantemente opina en clase, constantemente dice lo que piensa en su familia, en cualquier ámbito, especialmente en el ámbito educativo, el hablar tanto se ve como algo que está mal, especialmente cuando eres mujer. Se ve como, eres la niña molesta, la niña que no se calla, la niña que corrige a todo el mundo sobre lo que está bien decir, lo que está mal decir, sobre el respeto. Y creo que eventualmente va a valer la pena, eventualmente vas a asegurarte que a ti nunca te puedan faltar el respeto y que tú siempre puedas como alzar tu voz, especialmente con el pensamiento crítico. El tener un objetivo siempre, el tener un propósito, el saber que me golpea todo, pero yo puedo sonreír porque sé que me siento estructurada, me siento fuerte. Esa es mi forma original. Entonces, tú puedes confiar en tu cuerpo, que puedes subir unas escaleras, que puedes subir una barda, puedes salirte corriendo, puedes correr de alegría. Eso te da tanta alegría y te dice, de eso se trata la vida, ¿no? De poder confiar en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo. Creo que más que nada lo que hace falta es que le demos más enfoque a desarrollar habilidades y como de, pues justo, o sea, de análisis, de escritura, de pensamiento, más allá de como aprender contenido para exámenes. Creo que parte del problema es la manera en la que lo abordamos, porque muchas veces, por ejemplo, materias como historia, que pueden ser muy buenas para desarrollar el pensamiento crítico, a veces se toma pues un enfoque más de memorizar ciertas fechas o cosas así, que claro que igual es importante, pero creo que es importante que también se incorporen estas otras partes. A una niña joven, que pues para mí joven es a una niña chiquita, que esté empezando sus estudios, pues yo le diría que no tenga miedo, que no deje que nadie la haga sentir menos, que no deje que nadie le diga que hace algo como niña, que es buena en algo para ser niña, porque al final de cuentas, cuando lo escuchas y no dices nada, o cuando lo escuchas lo internalizas y de cierta manera te lo puedes empezar a creer si nadie te dice lo contrario. Al final del día el mundo no es blanco y negro, por ende es muy importante poder como entenderlo dentro de espectros, dentro de contradicciones. Entonces yo lo que le recomendaría a gente más joven que yo es que genuinamente se tomen el tiempo de entender opiniones que no mantienen.
de poder entender por qué la gente termina cayendo en creencias que tienden a ser como nocivas para otras personas. Tomarse el tiempo y tener como el respeto hacia otras personas de entender por qué creen ciertas cosas. El tipo de discusiones que tenemos y las cosas de las que hablamos me enriquecen muchísimo, entonces creo que es muy importante tener un espacio donde puedas aprender de este tipo de cosas. Y pues también creo que intentar aprovechar cualquier oportunidad que se te aparezca, ya sea entrar a un equipo de debate si puedes hacerlo, o simplemente pues leer lo más que puedas, ver documentales, informarte de todo lo que puedas para satisfacer tu curiosidad lo más posible. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo con el tema de descubriendo talentos. En el bloque pasado estábamos hablando sobre la importancia de reconocer las circunstancias estructurales que evitan que podamos explotar nuestros talentos. Y me gustaría hablar sobre cómo específicamente en el contexto de México, un país extremadamente clasista, racista, discriminatorio por condición migratoria, pues es un problema todavía más importante, ¿no? Entonces, desde su experiencia, ¿cómo se ven estos problemas? Bueno, pues en mi industria, la meritocracia, como todas las industrias me imagino, está muy arraigada. Por lo tanto, es muy difícil que vean las complicaciones para cierto sector de la población, ¿no? Claro. De entrada hay una cosa que sucede mucho, que es que hay más personajes para hombres que para mujeres. Por lo tanto, hay más trabajo para hombres que para mujeres. Pero hay una población más grande de mujeres actrices que de hombres actores, porque en sí las carreras de artistas es muy difícil, porque no se entiende como una prioridad en México. Luego, hay otra cosa, que es que las personas que están como en las cúpulas del poder son muy poquitas. Como suele pasar. Como suele pasar, y terminan convirtiéndose en cúpulas endogámicas, es decir, se llaman entre ellos, se trabajan entre ellos, van rotando de producción en producción, pero Contratan no al hijo, terminan. los Exacto, nepo babies. exactamente, luego se suman las siguientes generaciones, que terminan siendo las generaciones que son los hijos de aquellos que ya han acumulado poder, y entonces son los nepo babies. No es culpa de esas personas que están ahí, pero sí es responsabilidad de los que tienen ese poder. Totalmente. El reconocer la responsabilidad que tienen, ¿no? Yo creo que ahí partiría para entender por qué todo lo demás está todo mal. 100%. Porque, claro, todas estas personas sienten que tienen que luchar un montón para llegar a tener cierta visibilidad, que es lo relativo al éxito, que es lo que nos ha vendido. Y se van como relacionando cada una de estas violencias, ¿no? O sea, tú no tienes poder. Entonces, si hablamos de que a lo mejor hay más papeles para hombres que para mujeres, automáticamente quiere decir que también hay más dinero, ¿no? Entonces, ahí puede haber violencia económica. Y luego, a lo mejor, los papeles que hay para mujeres van para mujeres blancas, ¿no? Entonces... no, sin duda. Eso bueno, ya exacto, sí, la población indígena, afrodescendiente o racializada en general no tiene cabida, o tiene una cabida muy chiquitita. Entonces, cada vez hay más barreras. Entonces, esta idea de vas a explotar tu talento, pues no es tan real en la medida en que vas viviendo distintos tipos de violencia, ¿no? No sé, Tania, ¿tú qué opinas también desde tu sector? Pues quizá empiezo a hablar con mi historia. Adelante, por favor. Sí, porque bueno, yo soy directora general de una fundación y al igual que la industria y el mundo entero, todo es más para los hombres que para las mujeres, ¿no? Entonces, lo que comentaba en el bloque anterior era justo remar contracorriente, porque, o sea, si un hombre con licenciatura puede acceder a una dirección general, pero una mujer tiene que tener maestría y doctorado y bilingüe y en el extranjero. Y no ser mamá. Y no ser mamá, y no estar casada, y tener disponibilidad de 24/7 y hacer todo, y los sistemas de cuidado o sea, pareciera que nosotros como mujeres tenemos, o sea, nos dan el favor de trabajar, ¿no? O sea, porque dices tú, bueno, está bien, pero entonces tienes miles de papeles. El de mamá, el de cuidadora, el de ejecutiva, o sea, y entonces nunca terminas. Y entonces cuando llegas a esos puestos, o sea, que hablábamos de la meritocracia, justamente que decías, pues ya están asignados o preasignados para quienes, ¿no? Llegaste tarde y a la cuando tú repartición. haces el mérito y estás estudiando y preparándote y todo, y demuestras en todos lados que eres más capaz, ¿no? Y no es porque sean hombres, sino es por los estereotipos y las estructurales. Dices, híjole, ¿qué crees? Yo lo viví en otros momentos, donde me decían, tienes todo y eres fenomenal, pero no eres hombre.
No, Y así directo, al grano. Sí, porque le decía, Te digo la verdad. No, es que yo le decía, a ver, dime, o sea, vamos a ponernos, si va a ser Cinismo. en igualdad, sí. Y entonces cuando me dijo eso fue así una potencia y frustración terrible. Y yo le decía, bueno, sí, pues si es por eso, pues tienes razón, o sea, no me voy a convertir en hombre, ¿no? O sea, Sí, como a para mí alguna hacerlo, vez me ¿no? dijeron que las actrices prietas no protagonizaban la televisión. Y hay mucha gente que hoy me dice a mí, pero tú no te ves prieta. Y es como de, ajá, imagínate si eso me lo dicen a mí, ¿qué lugar le esperan le a las dirán? personas que tienen una características más de personas? Sí, claro, porque la colorimetría de México y del mundo es una cosa brutal, ¿no? O sea, la racialización es uno de los grandes problemas y pues supongo que también las poblaciones que tú atiendes pues sufren exactamente lo mismo. De ahí es que me dedico a esto, a dar oportunidades a otras mujeres y que si yo lo pude, ellas también pueden lograrlo. Claro. Y me encantará platicar más sobre su trabajo en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Feminismo en la red. En el cortometraje Purgatorio, los temas que se tratan son la manipulación emocional, la humillación, el aislamiento de la red de apoyo de la víctima, las tácticas de intimidación, la disminución de la autoestima y más. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo con el tema Descubriendo Talentos. En el bloque pasado ya hablábamos de la importancia de responsabilizarnos desde nuestra propia circunstancia en cambiar las circunstancias estructurales que pues ya vimos oprimen de distintas maneras y evitan que podamos desarrollar estos talentos. Y personas como ustedes están luchando contra esto y están dando más oportunidades de descubrir y explotar estos talentos. Así que me gustaría platicar un poco de lo que hacen ambas, no sé, la que quiera ir primero. Bueno, yo la verdad es que después del golpe que sufrió Poder Prieto el año pasado por la misma población racializada, fue un golpe muy duro, entonces tuve que parar básicamente porque fue muy doloroso que el golpe viniera por parte de la misma población por la que nosotros queremos que ocupen esos lugares de visibilidad. Entonces ha sido necesario para mí tomarme una pausa. En este momento estoy regresando de mis vacaciones necesarias. Bienvenida. Y gracias. Y creo que lo importante ahora es, bueno, continuar con hacer las cosas que se tienen que hacer, porque es lo correcto de hacer, que es continuar buscando estos espacios para las personas racializadas y en desventaja en general, ¿no? En este caso son las mujeres las que están en mayor desventaja, independientemente de su color, porque incluso la blanquitud dentro de su misma cúpula de poder acoge a unas y rechaza a otras. Totalmente. ¿No? Por Feminismo distintas hegemónico, razones, ¿no? ¿no? Gracias. Exactamente, por eso hoy el feminismo, yo ya no me asumo como feminista y soy una mujer muy crítica con ese activismo que hoy se ha convertido más punitivista y por lo tanto más parte del problema que parte de la solución. Pero, sin embargo, es muy importante continuar teniendo una perspectiva interseccional, entendiendo de cuáles son los conflictos a los que nos enfrentamos todas las personas y mantener un Estado de Derecho, porque aunque nuestro sistema de justicia no funcione, tenemos que hacer funcionar un sistema de justicia que efectivamente sea para todos, ¿no? En donde algún día lleguemos a que todos seamos personas iguales ante los ojos de la justicia y que se pueda repartir de la manera más eficiente sin hacer crecer la población de las cárceles, porque eso no sirve de nada, sino reconstruir el tejido social. Entonces, yo creo que lo importante para terminar esto es simplemente decir que la manera de responsabilizarse es informarse, cuidarse a uno mismo. Creo que eso es lo que yo he aprendido porque como activistas nos enfrentamos a muchas violencias y muchas veces violencias de las mismas personas con las que se supone que deberíamos estar de acuerdo, aunque el disentir es muy importante,
pero tenemos que humanizarnos, ¿no? Nos deshumanizamos entre nosotros, creo que eso es importante de tener en cuenta, que hay que regresarnos nuestra calidad humana independientemente de que pensemos distinto, y buscar maneras de entrada de abrir espacios desde nuestro lugar para que otras mujeres que tienen desventajas puedan sumarse al lugar en donde estamos nosotros, por lo menos. Totalmente. Disentir de manera crítica, no agresiva, ¿no? Me parece que justo así sí podemos retomar muchos conceptos de distintos movimientos sociales que nos pueden ayudar a seguir sanando, ¿no? Y eso me parece fundamental. No sé, Tania, ¿tú qué opinas desde tu trinchera, que también has hecho muchísimas cosas? Bueno, pues nada, desde Ayuda en Acción, donde estamos trabajando justamente, pues nuestra intención es reducir las desigualdades, trabajar en los problemas estructurales y sobre todo trabajar con los grupos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, que ya hablábamos, las mujeres, por todo lo que hemos dicho aquí en la mesa, por su condición social, por su raza, por todo lo que representa. Y entonces, pues nosotros creemos fervientemente que pues hay oportunidades, o sea, tenemos que dar oportunidades realmente porque, y sobre todo trabajar con ellas desde su ser, desde su adentro, ¿no? Desde reconocerse y autorreconocerse que son merecedoras, ¿no? Que ya salgamos del estereotipo de, bueno, tú no puedes, no, son merecedoras de tener lo mismo que tengo yo y que tienes tú. En su talento, en su entorno y en su Exacto. consistencia, no tienen ni que irse a otro territorio, trabajamos en comunidades en extrema pobreza y ahí nos podemos dar que son ricas, o sea, que vean todo lo que hay a su alrededor, pero simplemente es cambiarnos el chip y la conciencia, de romper con esta etiqueta. Yo soy merecedora, puedo hacerlo y lo vamos a hacer, y desde Ayuda en Acción lo que hacemos es ayudarles a que se lo crean y que accionen para que puedan salir de donde están y sean mujeres empoderadas, dueñas y agentes de su propio desarrollo. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Fue un gusto tenerlas como invitadas. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre descubrir talentos, hablamos sobre las barreras estructurales que existen para poder desarrollar y explotar nuestros talentos, pero también sobre soluciones comunitarias con los ejemplos de grandes mujeres como las invitadas del día de hoy, para que todos y todas podamos ser lo que queremos ser. Muchísimas gracias y recuerda, nos queremos vivas, libres y sin miedo. El Canal del Congreso presentó